Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Les habla de nuevo el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Gracias a Dios estamos celebrando el primer día de la semana para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Hoy es su día especial, como lo es para la Iglesia. Pidamos la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, te damos múltiples agradecimientos, porque una vez más nos permites que pregonemos tu palabra como parte de la adoración en espíritu y en verdad. Ya hemos cantado, continuamos orando, continuamos con el estudio de tu palabra, celebraremos la cena del Señor y por supuesto la ofrenda. Gracias, Señor, por esta completa adoración que tú nos permites. Que tú seas honrado, que la hermandad que escuche sea muy edificada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, hoy es 25 de diciembre, el mundo religioso, podemos decir occidental y europeo, creo que los países asiáticos no, celebran el nacimiento de Cristo, cosa que no es real. La Biblia no dice en ningún momento que el Señor nació el 25 de diciembre. Nunca hay ni una pizca de ese tipo de enseñanza que surgió por una tradición de la Iglesia Católica, como una iglesia pagana, ¿verdad? Una costumbre pagana. No interesa cuándo nació Cristo. Lo que interesa es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es importante. Porque ¿de qué sirve celebrar el nacimiento de Cristo cuando el mundo lo celebra en una forma de bacanales, en una forma de licor? Cristo no se merece eso, hermanos, en ningún momento. Cristo merece que le obedezcamos. Ahora, yo sé que hay tradiciones. Una de las tradiciones son las comidas a nivel mundial de los diversos platillos. Usted puede comerlos, los coma o no los coma, no le perjudican en nada. Pero estoy hablando la realidad. Yo siempre he dicho esto en mis 50 y pico de años de predicar la palabra. Cuando ha coincidido que el día domingo cae 25 de diciembre, siempre me gusta dar esta orientación, ¿verdad? Para que la cristiandad, la Iglesia de Cristo, no esté confundida. Y lo digo porque la Iglesia sigue creciendo, llegan nuevos miembros, ya sean jóvenes, ya sean adultos, y que si no se les corrige esto, se aunan al mundo en forma general de que hoy es el nacimiento de Cristo. Hoy no nació Cristo, no se sabe exactamente la fecha, pero le repito, no es importante celebrar su nacimiento, sino el obedecer a Cristo Jesús. Bueno, continúo con el estudio de Génesis 41, es el estudio que tenemos ya desde más de un año. Y el tema que aquí estamos estudiando son los sueños encriptados de Faraón. Ya hemos visto 6 lecciones
6 lecciones sobre este tema. Y ahora vamos a ver 2 lecciones más. ¿Cuáles son esas 2 lecciones? Esas 2 lecciones son lecciones de vida que tenemos, o sea, la aplicación que nos da este capítulo 41. El tema que voy a estar presentando en esta 7ª y 8ª clase, o sea, también la hora del sermón, es fe en apuros, esperando y siendo galardonados. Se lo repito, fe en apuros, esperando y siendo galardonados. En su juventud, José probablemente pensó que su vida prácticamente había acabado cuando fue vendido por sus hermanos y se convirtió en un esclavo en Egipto. Los esclavos en el mundo antiguo eran despojados de libertad, eran despojados de dignidad, eran despojados de herencia. Qué terrible, ¿verdad? Cuando José fue llevado atado lejos de su tierra natal, podía aferrarse únicamente, mejor dicho, 2 constantes a saber. ¿Cuáles son esas 2 constantes? 1, la memoria de un padre que lo amaba mucho. Y 2, algunos sueños inusuales que parecían surgir, que Dios tenía un plan para su vida. Y así fue. Dios tenía un plan para su vida. Y lo vamos a estudiar, como les he dicho, a partir de, creo que es el capítulo 37 hasta el final del libro. No vamos a soltar a José. Termina el libro con la historia de José. Y es que no es para menos, porque de allí surge la nación de Israel. Cuando el tiempo se llegue lo vamos a ver. Ustedes saben bien que José era un hijo amado de Jacob, y una de las razones era porque lo había tenido precisamente en su vejez, ¿verdad? Y lo había tenido con la mujer que él amaba, por aquella que trabajó 7 años más. Sin lugar a dudas, se preguntó cómo podía surgirle algo bueno a alguien que estaba siendo llevado a la fuerza lejos de casa para convertirse en un esclavo de Egipto. Los esclavos eran generalmente vistos como herramientas vivas. José no tendría garantía de un trato justo. Su amo no estaría obligado a ofrecerle las alegrías ordinarias de la vida, tales como la oportunidad de casarse y de tener una familia. No tenía ninguna esperanza de volver a disfrutar de ser libre de la esclavitud, ni había ninguna promesa de que su vida tendría algún significado, ni cualquier destino que no fuera la tumba. Yo me pregunto esto, cuando yo obedecí a la edad de 18 años, y ahora que tengo 63, 55 en el ministerio, yo me pregunto esto, y retrocedo a mis 18 años de vida cuando obedezco al Señor. ¿Tenía el Señor algún propósito conmigo? Ahora yo lo puedo decir que sí. Perfectamente lo puedo decir que sí. ¿Mejor que José? No, yo no estoy diciendo eso. Pero el propósito que tenía el Señor conmigo era que fuera
un pregonero de su palabra, que hasta el día de ahora me lo permite que lo siga haciendo. Si lo sigo haciendo, no es por mi vanagloria, no es por ufanarme, no es por darme un lugar que no me corresponde, si lo sigo haciendo, es por obra y gracia de nuestro Señor Padre Eterno y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. José sin duda había oído los relatos de aparición de Dios de una manera especial y de una manera dramática a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob. El Señor les había guiado y protegido de los peligros, bendiciéndolos de una manera muy maravillosa. Este conocimiento tuvo que haber sustentado a José durante sus años como esclavo en Egipto. Le permitió dar testimonio de su fe en el Señor a Potifar y a la mujer de este. Ya lo hemos estudiado cuando vimos que la Escritura dice que más Jehová estaba con José. O sea, lo que nosotros podemos ver es que el Señor nunca desamparó a José, precisamente por ese propósito que había con él. Y luego vemos al jefe de la cárcel, que también precisamente lo meten en la cárcel, que en cierto modo hubo un privilegio porque la cárcel era la casa del carcelero. Como sucede hoy en día, algunos presos que tienen el privilegio que les dan arresto domiciliario, en cierto modo no es lo mismo que estar recluido en un centro de prisión, donde las condiciones no son nada agradables. Se dio el caso del copero del faraón, que fue bendecido, y bueno, fueron situaciones muy especiales. Vamos a ver varios puntos aquí en este tratado de las lecciones que nosotros aprendemos. La fe, en primer lugar, requiere a menudo una larga visión de la historia del tiempo que esperamos que Dios revele, es decir, que Dios revele sus propósitos para las personas y para las naciones. Yo sí pienso, hermanos, que lo que El Salvador ahora vive, un tiempo de gracia, por decirlo así, no me refiero en ningún momento, no malentiendan lo que estoy diciendo, que me refiero a la iglesia del Señor, no lo malentiendan, pero me refiero a que El Salvador como país, como nación, vive un tiempo de gracia, que lo merecíamos, hermanos, después de tanta muerte. Gracias a Dios. Y nosotros, como cristianos, hermanos, tenemos que vivir orando porque continúe así y dando gracias a nuestro Señor. Entonces, fíjense bien, marchando con esfuerzo a lo largo de esa ruta de caravanas a Egipto, José tuvo también que haberse replanteado su vida temprana y los sueños que le habían sobrevenido en su adolescencia. Seguramente se preguntó, ¿es posible que Dios, que me dio esos sueños, todavía tiene un gran futuro para mí? También se pudo haber preguntado, ¿volverá a verme mi familia? Era para él en esos momentos algo remoto, hermanos. O si no es así,
¿cómo pueden postrarse ante mí? ¿Puedo volver a tener algún papel en el plan de Dios para bendecir a todas las familias de la tierra? Ni se lo imaginaba, hermano. Ni se lo imaginaba. Todo lo que José vio y sufrió se oponía a una conclusión favorable a estas preguntas. Como únicamente un esclavo en un país extranjero, se apoyó en su creciente fe en Dios, lo cual fue evidente en su respuesta a la mujer de su amo, porque fue un hombre admirabilísimo en esto, hermanos, qué valiente, que intentó seducirlo en Egipto. Y acuérdense que la Biblia dice que él era un handsome, un hombre guapo. Y acuérdense que la mujer de Potifar tampoco era una mujer fea. ¿Ve? Sin embargo, fue fuerte. Se negó a ceder a su deseo porque afirmó que violaría la confianza que el marido de ella tenía en él y que, en primer lugar, pecaría contra Dios. Eso es lo más grandioso, hermano. ¿Cómo lo podré hacer si voy a pecar contra mi Dios? No lo puedo hacer. Entonces, la recompensa de José por su fe e integridad mientras estaba en la casa de Potifar contradecía lo que podría haber esperado. Cuando la esposa de Potifar le mintió a éste, de manera que Potifar se viera obligado a elegir entre su versión de los hechos y la de un esclavo, José fue echado en la cárcel. El texto no revela cuánto tiempo estuvo en prisión antes de que el jefe de la cárcel tomó nota de él. Sin embargo, es probable que no se necesitara de él, o de mucho tiempo, mejor dicho, para que José demostrara su confiabilidad como lo había hecho anteriormente ante los ojos de su amo. Porque ustedes recuerden cuando la Escritura dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Esto es bien determinante. Entonces, el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todos los prisioneros. Yo creo que en cierto modo, este es un honor. Yo puedo ver un condenado a largos años de prisión, los que sean, pero que estando en la cárcel demuestra un cambio, entiende que lo que hizo fue nefasto y tiene un cambio. En el caso de José no era esa la situación. Sin embargo, él siguió siendo un ejemplo dentro de la cárcel. Una vez más, el narrador omitió cualquier comentario sobre la cantidad de tiempo transcurrido antes de que Faraón se enojara con su copero y su panadero. Sin embargo, los cargos contra ellos eran graves y los envió a prisión. Cuando José los encontró luciendo abatidos y les preguntó sobre su triste semblante, porque eso fue notorio, ellos hablaron de sueños extraños, puesto que ya no tenían acceso a los magos y a los sabios del rey. Nadie podía interpretar el significado de sus sueños. Y yo me pregunto, mejor dicho, ¿qué les decían esos magos, esos intérpretes de sueños de Faraón, que no eran inspirados por Dios? ¿Qué mentiras les decían? Pero como el mundo así ha vivido hasta ahora en día,
Hay tanta gente que tiene un sueño nefasto y le dan una interpretación, esto me va a pasar. Hay personas que sueñan con serpientes y dicen larga vida. Imaginen qué locura. Yo soy desdichado en eso, que muy seguido tengo pesadillas, hermano. Yo creo que es por los diversos medicamentos que tomo para mi salud. Pero yo no me clavo en eso, hermano. Si les digo a mi esposa y a mis hijas, tuve una pesadilla y de inmediato trato de sacarla de mi mente. No me gusta ni contarla para que no se me grabe más en mi cerebro. ¿Ves? Porque yo no vivo de pesadillas. Yo vivo de Cristo. Yo vivo de la voluntad de nuestro Señor. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta situación? Que a pesar del paso del tiempo y su injusta condena a prisión, José mantuvo su fe sin fluctuar. Y eso es lo importante, hermanos, que nosotros, venga lo que venga, ya sea familiarmente, ya sea como iglesia, ya sea en relación con un hermano o con una hermana, ya sea con el mundo externo, ya sea con nuestro trabajo, nuestra fe se debe mantener sin fluctuar. Les digo a estos oficiales, ¿no son de Dios las interpretaciones? Claro, hay preguntas bíblicas y el apóstol Pablo ocupa mucho este método, que la pregunta ya lleva implícita la respuesta. En muchos casos es una respuesta positiva o a veces negativa. Entonces, lo cual pues constituyó un testimonio más de su fe en él. Cuando José les pidió a estos dos hombres que le contaran sus sueños, él no estaba afirmando que él tenía la capacidad de interpretar sueños. Sabía que no era más que el portador de Dios. Y miren, eso es hermoso, ser un portador de Dios. Yo en estos momentos soy un portador de Dios. Me da orgullo, orgullo espiritual, hermano, no orgullo según el mundo. Me da orgullo en el Señor, de que me usa como portador de Dios. José interpretó los sueños y ambos se hicieron realidad tal como lo había dicho. El copero fue devuelto a su lugar sirviendo el vino en la mesa del rey, mientras que el panadero fue condenado a muerte. Y lo vuelvo a repetir, José no tuvo ningún temor de a uno darle una buena noticia y a otro darle la mala noticia, y esa mala noticia humildemente es que iba a ser colgado. Pero José, desde ese punto de vista también vemos su integridad. Mira, a vos te van a ahorcar, pero no se lo dice directamente, se lo encubre, no, vos vas a ser ahorcado. Entonces, y lo estoy diciendo en mis palabras salvadoreñas, ¿verdad? Sin embargo, la decepción y la frustración de José seguían siendo las mismas, porque el copero se olvidó de mencionarle a Faraón. O sea, le tocaron 2 años más de cárcel. Su fe continuó siendo probada por 2 años más antes de que su tiempo en Egipto comenzó a mejorar. Entonces, ¿qué vemos ahora? Entremos a otro punto. ¿Cuál es ese punto? Cuando sea el momento adecuado, Dios levanta a las personas para lograr sus propósitos en el mundo. Y esto así es. Esto así es. Dios ha usado y lo seguirá usando a siervos de Dios
alrededor del mundo para transcribir, para pregonar situaciones que en ese momento conviene que sean transmitidas. El relato de las luchas de José nos recuerda que Dios obra dentro del tiempo del hombre. Dios obra dentro del tiempo del hombre. Puede que nos preguntemos por qué Dios llamó a Abraham cuando era un joven y aún así no le bendijo con el hijo de la promesa hasta que Sara tenía 90 años y él 100 años, imagínense. Quizás cuando le dice a Abraham de esta promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, a lo mejor Abraham tenía 18 o 20 años, ¿ve? Pero Abraham tiene que esperar alrededor de 80 años. Sara alrededor de unos 70 años. Menos o más, pero la espera fue larga, hermanos. Podríamos preguntarnos por qué Dios no bendijo a Isaac con una esposa hasta que tuvo 40 años. Y uno dice, ustedes saben bien la frase popular, y qué feo, yo traté de corregir esto cuando ya uno madura. Una mujer tiene 27 o 30 años y yo le decía, ya te está dejando el tren. Qué ofensa, qué ofensa. A nadie le deja el tren porque se va a casar, ya sea hombre o mujer, cuando el tiempo así se decida. Entonces, aquí nosotros vemos esta situación. Podríamos preguntarnos por qué Dios no bendijo a Isaac con una esposa hasta que tuvo 40 años. Bueno, ¿y por qué no lo bendijo con 2 hijos hasta que tuvo 60 años? Ustedes saben bien eso. Además, ¿por qué permitió Dios que Jacob fuera engañado y abusado tanto por Labán en Harán antes de poder volver a la tierra prometida con sus mujeres e hijos? 4 mujeres. La única respuesta parece ser que Dios es el alfarero divino, que trata de formar y que trata de moldear la vida de su pueblo como un alfarero forma las vasijas de su barro. Yo cuando fui niño viví en un barrio y en una de las calles polvosas había una fábrica artesanal de ollas de barro, platos, diversas formas. Y me gustaba ir a ver a aquel hombre viejo, sin camisa, que se ponía a moldear las diversas formas, ollas, depósitos para hacer el café, y con el pie derecho giraba una rueda de madera, algo bien rústico, pero elaborado profesionalmente de acuerdo a su oficio, y veía que aquel hombre con sus manos moldeaba, pero yo veía una pieza bien hechita, pero de repente aquel hombre la hacía añicos, la volvía a hacer masa, porque al criterio de él, como un buen alfarero, esa pieza estaba mal hecha. Por eso les digo que cuando la arcilla se resiste y se desmorona en sus manos, continúa trabajando con ella una y otra vez, siempre tratando de convertirla en un recipiente que pueda ser útil para su propósito de bendecir al mundo. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 18, versos 1 al 4.
palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, lo que les acabo de describir. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es una descripción, pues, del ejemplo de la ilustración real que yo viví en mi niñez. A todos los patriarcas se les tenía que volver a dar forma en las manos del alfarero. ¿Quién es ese alfarero? Es Dios, hermanos. A unos más que a otros, esa es la realidad. Por ejemplo, la formación que tuvo que tener con Jeremías no fue la misma que tuvo que tener con Isaías. La formación que tuvo que tener con Oseas, por ejemplo, la mujer que le dio. ¿Ve? Entonces, el proceso de moldeo tarda más tiempo con una persona que con otra. Esta es la realidad. ¿Cuánto tiempo vivió Moisés antes de que Dios pudo usarlo como el que liberó a los israelitas de la esclavitud? Cuando joven, se crió en un palacio, aprendió el idioma del palacio, aprendió las costumbres del palacio, ¿ve? Vivía con banquetes del palacio. Sus vestidos eran de lo más lujosos. Era la hija del faraón que la prohijó. Pero ¿qué pasó? Educado en toda la sabiduría, educado en todo el conocimiento de Egipto, se convirtió en un hombre poderoso en sus palabras y obras. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, cuando tenía 40 años, mató a un egipcio que estaba abusando de un israelita. Él pensó en ese momento que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 23 al 25, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos, óigase bien, no lo habían entendido así. Sin embargo, cuando se dio a conocer el homicidio, sus hermanos lo rechazaron. Imagínense qué cosa. Defiende a un egipcio porque un déspota egipcio defiende a su hermano judío porque un déspota egipcio lo está maltratando, y bueno, es justo lo que estoy haciendo. Tuvo que huir al desierto y vivir ahí durante 40 años. ¿Cuánto es 40 más 40? 80. No cuesta hacer esa suma. Dios llamó a Moisés para ser el libertador de Israel cuando tenía 80 años de edad. Yo tengo 73, me faltan 7. Ojalá me llamara para ser un libertador de la palabra de Dios, por supuesto.
Y ojalá que tuviera esos 7 años más de vida para pregonar su palabra. Y eso se lo pido a Dios. Dame, Señor, más tiempo, porque me gusta predicar la palabra de nuestro Dios. De manera similar, Dios tuvo que amoldar a José en su rueda divina del alfarero. La rueda divina de alfarero de Dios, hermanos. Después de haber sido suavizado y modelado por la esclavitud y por la prisión, a los 30 años de edad, un joven, hermanos. Comparemos esta edad, la edad de Cristo, cuando Él es llamado se cree que tenía los 30 años. José estaba listo para ser un vaso de honor que el Señor podría utilizar como una bendición para el mundo. Miren lo que dice Jeremías 18, 4 al 6. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Una vez que José se dio cuenta de su importancia, era el momento adecuado para que Dios lo resucitara de la cárcel y le colocara al lado del trono de Faraón como el segundo al mando en Egipto. Evento que se dio porque había aprendido la humildad, porque no pretendía tener ningún conocimiento ni visión especial de interpretación de sueños. Por el contrario, les recuerdo, dijo: no está en mí, sino Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dio la gloria a Dios, pues, cuando fue necesaria. Dio la gloria a Dios cuando interpretó correctamente los sueños de Faraón sobre los 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermanos? Dios había preparado totalmente a José por medio de luchas, por medio de pruebas, para ser colocado en una alta posición de autoridad. Entonces, cuando las personas se inclinaran ante él, su corazón no se enaltecería. Y esto es otra de las virtudes que tuvo José. Al mismo tiempo, Dios tocó el corazón de Faraón para que le diera a José una posición de poder en Egipto, con plena autoridad para adoptar las disposiciones necesarias para esos 7 años de hambre que seguirían a los 7 años de abundancia. Dios demostró en este relato que el hombre sabio, lo que es, mejor dicho, el hombre sabio, y lo indicó más adelante. Miren lo que dice Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Proverbios 21:1 nos dice esta declaración. Esta afirmación no quiere decir que Dios fuerza a los gobernantes a actuar en contra de la voluntad de ellos, como un hombre literalmente puede forzar el agua en un repartimiento diferente. En lugar de ello, nos dice que Dios obra providencialmente en la historia para crear situaciones
situaciones en las que las personas naturalmente responden favorablemente a su voluntad. De esta manera, Dios obró para sacar a José de la prisión y ser la mano derecha de Faraón. Paro acá, hermanos, les invito a la segunda parte dentro de unos 40 minutos para oír la parte conclusiva del sermón y, por supuesto, gozarnos con la conclusión de los aportes que tenemos de la vida de José en favor de una nación que estaba en camino a formarse. Oremos. Padre Celestial, Dios nuestro, Dios protector, gracias por predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a que ella se pregone, se manifieste, y que a cada uno de nosotros como hijos e hijas tuyos, nos ayude a ser mejores y a ese camino al cielo que buscamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.